Cordial saludo, mi nombre es Luis Carlos Pérez, soy médico, especialista en seguridad y salud en el trabajo y actualmente curso el primer semestre del programa de Derecho en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En este video voy a hacer una respuesta y un análisis a una situación de nuestra actualidad, analizada por uno de nuestros autores realizados durante el transcurso de este semestre, quien fue Aristóteles. Aristóteles es un pensador y filósofo de la edad antigua. Nació en Grecia, en la ciudad de Estágira, en el año 384 y murió en el año 322 en la ciudad de Calcis. Fue discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno. Se caracteriza por ser el padre, junto con Platón, por ser el padre de la filosofía y de las ciencias políticas a nivel de Occidente. Fundó el Liceo y en él se dedicó a enseñar hasta un año antes de su muerte. Pues es un pensador característico por participar en diferentes ramas a nivel de la ética, de la filosofía, de la política, de la biología, la astrología, entre otros. Con respecto a la ética de Aristóteles, él propone que como hombres estamos diseñados para buscar la felicidad. La felicidad es el fin último al que todos estamos propendiendo. Y la felicidad es vivir bien, vivir de una forma agradable. De ahí se desprende su pensamiento de qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo bueno sería todo lo que nos conduce a la felicidad y lo malo sería todo lo que nos aparta de ella. Él considera que hacer el bien es cumplir el propósito para el que fuimos creados. En este caso, el hombre, según su pensamiento, está creado para la razón, para razonar, para pensar. Y cuando el hombre está cumpliendo ese objetivo, está hallando el bien. Aristóteles considera que la mayor virtud es alcanzar la excelencia. Divide nuestra mente o nuestra alma en tres partes. La divide en una parte vegetativa, que es como todo lo relacionado con el cuerpo, como los animales, como las plantas, en nacer, crecer, reproducirnos y demás, vivir, alimentarnos, y una parte sensitiva. Él considera que estas son como las áreas irracionales de nuestra mente, pero considera que con nuestra razón las podemos controlar. Y ahí va a hablar de la virtud. Si nosotros controlamos estas áreas, la forma para poderlas controlar, la parte de nuestros sentimientos y nuestras emociones, es por medio de la práctica. Al practicar actos de virtud, actos buenos constantemente, nos va a ayudar a convertirnos en una persona que practica la virtud, que practica el hacer las cosas bien. Él habla sobre hacer actos de virtud. Si practicamos la justicia, nos vamos a convertir en personas justas. Si practicamos actos de valentía, nos vamos a convertir en personas valientes. Él habla también acerca de los términos medios. Él considera que nos movemos constantemente entre los vicios y entre las virtudes o esa excelencia. Entonces, por ejemplo, un vicio con respecto a la valentía o un exceso hacia lo malo sería ser cobardes y un exceso de valentía sería ser temerarios. Entonces, el término medio en esa medida es ser solo valientes sin irnos hacia ninguno de los dos extremos. Y en esta medida él propende por la justicia. Para él, ser justos es repartir en partes iguales a cada quien. Y esto es bien importante para tenerlo en cuenta en la política con respecto a su pensamiento. En la escala del bien, Aristóteles considera que aquí no debemos ir en el término medio ni hacia el defecto, sino debemos buscar el exceso, porque en la escala del bien no hay esos términos medios, sino no podemos ser medio bueno, sino la búsqueda es la excelencia con respecto al bien. Las anteriores fueron las virtudes éticas y las virtudes dianoéticas, pues él las ve como el mejor punto al que podríamos llegar con respecto al pensamiento. Y aquí encontramos la prudencia y la sabiduría. Para él la prudencia es como la forma práctica de trabajar en este raciocinio, y la prudencia es poder discernir entre lo bueno y lo malo, y lo debemos estar practicando de forma constante. Y
máxima de él es la sabiduría, que es la forma contemplativa, la razón, incluso lo considera que es como de característica de los dioses, pero él considera que somos hechos para estar en ese punto, llegar al punto de estar razonando, de ser contemplativos. Y encontraremos en este punto la felicidad máxima, que fue para la que fuimos diseñados, y es el estar razonando. Ahí cumplimos nuestro objetivo como hombres, como especie. Con respecto a la política de Aristóteles, vamos a hablar que él considera que la política es una extensión de la ética. Él dice que el hombre es un zoon politikon. Nacimos para estar en sociedad. Si un hombre creciera sin estar en sociedad, ni siquiera podría desarrollar su propio lenguaje, es lo que él propone. En esta medida, entonces, el hombre busca estar asociándose. Su primera sociedad sería el matrimonio, posteriormente la familia, y cuando se reúnen diferentes familias van a formar la polis o la sociedad. Y según su pensamiento, estamos diseñados para vivir de forma política y para impactar de forma política en la sociedad. Para Aristóteles, el objetivo de la política es alcanzar una sociedad feliz, una sociedad que encuentre su propósito en la felicidad, trabajar en pro de todos los que están asociados para que juntos encuentren la felicidad y se trabaje en pro de la felicidad de todos. Hay un punto criticado en la actualidad con respecto al pensamiento político de Aristóteles, y es que él considera que no todos están diseñados para ser ese hombre pensante que pueda gobernar. Sí, todos estamos diseñados para llegar a la política, pero para que sean algunos quienes alcancen esa sabiduría y esa prudencia, hay otros que deben trabajar para que cuyos hombres pensantes se dediquen a esto. Entonces él considera que las mujeres, los obreros, los artesanos, los niños todavía no están diseñados para ser esos personajes que puedan gobernar y que puedan dirigir la política. Él considera que los gobernantes deben propender por el bien común, ¿sí? Quienes están allá en esos cargos de influencia deben buscar el bien común. No le interesa tanto quién sea el que gobierne, si es solo una persona o varias y demás, pero lo más importante para él es que busquen el bien común, encontrar la felicidad propia, pero hacer que toda la estructura del Estado llegue a encontrar la felicidad y el bien para todos. En esta medida, para él, lo mejor forma de gobierno es la república, pero ya la voy a mencionar. Primero voy a hablar un poco de las otras formas de gobierno. Con respecto a los tipos de gobierno que propone Aristóteles, tenemos la monarquía, que considera que es el gobierno de una sola persona. Esa sería la forma óptima, pero la forma negativa de ese gobierno, cuando esa persona no busca el bien de todos, es la tiranía, se convierte en un tirano. La segunda forma de gobierno de Aristóteles es la aristocracia, en la que él considera el gobierno de pocos, pero igual en búsqueda del bien común. Cuando no se da esto, entonces se presenta la oligarquía. Esos pocos están trabajando solo para su propio beneficio. Y la otra forma que él considera es la república o la politeia, en la que todas las personas están en búsqueda del bien, en búsqueda de trabajar. Varios gobiernan, el pueblo escoge a quienes van a estar ahí gobernando, pero es el deseo de toda la población buscar el bien. Y para él la forma corrupta de este gobierno sería la democracia o la demagogia. Él no ve la democracia como la vemos hoy en día en este punto, sino se refiere al término de que se busca en ese tema de los defectos y de los excesos. La democracia es el gobierno de solo los pobres. Todos gobiernan, y cuando hay esos excesos, solo los pobres o solo los ricos van a trabajar en pro de esas necesidades que tienen. Entonces él vuelve a hablar en este término de los medios, y para él la forma media es la clase media, es la que debería prosperar, la que debería crecer un poco más, y quien debería gobernar. En este caso, pues ahí propone que sea en la república. El problema de actualidad que traigo a mención y que pretendo analizar desde el pensamiento ético y político de Aristóteles es la propuesta de el cambio en campaña de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Proponía o propone un gobierno de izquierda, socialista,
en búsqueda del bien común, en contra de la corrupción. Una de sus banderas más importantes fue ir en contra de la corrupción, pero pues su gobierno, actualmente ya casi a punto de cumplir 2 años, se ha teñido de múltiples escándalos de corrupción. Eh, Arrancamos con el tema de su hijo y los dineros que recibió presuntamente, bueno, presuntamente no, del narcotráfico, confesado por él mismo ante la fiscalía, y pues todo lo que lo rodea a él con respecto a Gustavo Petro de manifestar que no lo sabía, el tema de los dineros y de la persona más importante en su gobierno, que es Laura Sarabia, el tema de los maletines, del dinero que se perdió, de las chuzadas de los teléfonos de la niñera. Inicialmente en la campaña el tema de los petrovideos y lo que hablaban de correr la línea ética en su momento, y cómo se fueron en contra de Fico Gutiérrez y de Fajardo. Posteriormente los audios que publicaron con respecto de Benedetti atacando a Laura Sarabia y la posibilidad de armar un escándalo y decir que si se encontraba ese dinero, hablan de 15.000 millones, eh, todos podrían ir a la cárcel, o muchos importantes, como que si él confesaba, muchos podrían ir a la cárcel. Entonces es esa forma en la que todas las personas empiezan a generar dudas con respecto a la dignidad de ese gobierno, a la forma de hacer las cosas, si realmente sí estaba propendiendo y vendiendo un cambio. Los escándalos o lo que se ha visto con respecto a la forma en que han dado contratos en el tema del Ministerio de la Igualdad, tanta burocracia, tanto dinero que han gastado, los escándalos con respecto a la primera dama, con su séquito de personas que la sirven a ella y los altos dineros que se les pagan a ellos. Y pues lo más reciente, el tema de los carrotanques, el dinero que se robaron de la Unidad para la Gestión del Riesgo y el ventilador que está destapando actualmente Olmedo López, quien dice que personas altas del gobierno, desde el ministro del Interior y muchos congresistas, están untados y se les pagó, y hay corrupción en este medio para que aprueben las reformas propuestas por el presidente Petro. Entonces en este punto se genera una duda con respecto a la legitimidad del gobierno, a la propuesta de cambio en contra de la corrupción, en búsqueda de el bien para los más necesitados, que al principio les proponen muchos beneficios, generar normatividad que los va a ayudar, subsidios y demás, pero en últimas uno ve que cuando gobiernan para sí mismos, pues no está importando realmente toda la comunidad, toda la nación. Y aquí es donde arranco el análisis con respecto a qué pensaría Aristóteles frente a esta situación. Y es que pues desde la ética no están propendiendo por el bien, por hacer las cosas mejor, por no hacerle daño al otro, sino están casi que postulándose a un gobierno de una tiranía o de una oligarquía en el que solo buscan protegerse esos pocos, en el que para llegar a esas campañas deben un montón de favores, un montón de dineros que otras personas han puesto en sus campañas y que al momento de empezar a gobernar tienen que devolver ese tipo de favores. El momento y el caso que yo estoy proponiendo es el actual con nuestro presidente Gustavo Petro, pero estoy seguro que si Aristóteles revisara la forma de gobierno que tenemos actualmente, no estaría de acuerdo. Desde hace mucho tiempo nos llamamos república, pero realmente ha habido escándalos en el gobierno de Duque, de Santos, de el presidente Álvaro Uribe, y yo creo que él estaría decepcionado de esa forma de gobierno y de lo que se propone de la democracia. Realmente nuestra democracia pareciera que cuando llegan al poder, en la aristocracia que se propone con nuestra república, esos pocos a gobernar allá se convierten en una oligarquía. Casi que en este momento podríamos decir que no vivimos en una república real pensada como la propuso Aristóteles, sino en una demagogia en la que cada quien está propendiendo por sus vicios, ¿sí? Por el exceso, por las riquezas, por los placeres, ¿sí?
Todo esto es presuntamente, no se ha esclarecido, pero pues hay un montón de investigaciones con respecto a todos estos escándalos que pues, nos dejan la duda y la decepción del tipo de gobierno que no cumple lo que alguna vez propuso Aristóteles. Y para finalizar, considero que la propuesta de Aristóteles, si viera lo que está sucediendo en la forma de gobernar hoy en día, sería proponer que volviéramos a su forma pura inicial de pensamiento, desde la ética, desde buscar el bien común, desde la política, y es que la nación busca el bien de todos sus ciudadanos. Debemos cambiar las generaciones, debemos buscar la virtud máxima, y es hacer el bien para todos y para cada uno de nosotros. Como lo proponía él, desde la prudencia, trabajar día a día constantemente y desde la forma de mejorar nuestro aspecto sensitivo de emociones y demás, y es trabajar día a día para conquistar ese ser humano bueno, pensante, que está buscando y enfocado en su felicidad, alejándose de los extremos, de los vicios y de los placeres. Mil gracias por su atención. Este es el pequeño análisis que hago con respecto al pensamiento ético y político de Aristóteles con el gobierno actual. Gracias.